Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Rusia da un duro golpe a Estados Unidos, confirma que reservas de oro ruso se encuentran en Banco Central de Rusia, que no pueden ser sancionadas. A su vez, China advierte a Estados Unidos por provocaciones. Corea del Norte amenaza a Estados Unidos a una guerra duradera con nuevos misiles intercontinentales, y Estados Unidos engaña a la Unión Europea, le venderá gas a los europeos para sustituir el gas ruso, solo que lo hará 40% más caro. En el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, hace unas horas se anunció la imposición de nuevas sanciones contra Rusia, entre los cuales se encontraban, por ejemplo, la imposición de sanciones contra la Duma estatal rusa, en la que Estados Unidos impuso restricciones contra 328 de los 450 legisladores del Parlamento ruso, así como también se establecieron sanciones contra diferentes empresas dedicadas a la fabricación de arsenal militar. Hace unas horas en respuesta, Rusia apaleó fuertemente a Estados Unidos y sus aliados, ya que como el mismo Putin había provisto por años, se informó desde Rusia, que todo el oro ruso y sus divisas se encuentran en sus reservas en el Banco de Rusia. En otras palabras, que todo el dinero ruso y sus emisiones en divisas tiene respaldo en oro ruso, que no pueden ser sancionadas. Ojo, última hora, el Banco Central de la Federación Rusa está asegurando que todo el oro de las reservas de oro y divisas está en las bóvedas del Banco de Rusia en el país. Cuando hace esta aclaración el Banco de Rusia, tal vez es porque se estaba especulando con que el oro y sobre todo gran parte de las divisas estuviesen dentro de las sanciones, es decir, fuera de Rusia. El Banco Central de la Federación Rusa asegura que esta opción no es, que todo el oro de las reservas de oro rusa y de las divisas está en las bóvedas del Banco de Rusia del país. Última hora también con de qué manera se pueden utilizar las reservas para afrontar la guerra, si están dentro de esas sanciones que está poniendo Occidente o si ya Rusia lo estaba esperando y las tenía en las bóvedas del Banco de Rusia, como parece, según está diciendo Rusia, que así es. Clave fundamental, porque teniendo la posesión o la propiedad o el dominio de ellas, siempre pueden tener salida. Estando debajo de un embargo o de unas sanciones o de una situación en la que no puedes acceder a ellas, la situación era más complicada. En ese contexto también, debemos señalar que Rusia avanza cada vez más en el debilitamiento de la moneda del petrodólar, ya que a su vez que anunciaba que sus reservas en oro se encontraban en el Banco Central de Rusia, también se informó que se aceptaría bitcoins por pago de gas y petróleo de ser necesario. Bitcoin podría consolidarse como una herramienta contra el bloqueo de fondos para Rusia en los mercados internacionales. Al menos, así lo asomó este jueves 24 de marzo Pavel Zavalny, jefe del Comité de Energía del gigante euroasiático, al reconocer que existe la posibilidad de aceptar la criptomoneda por la venta de recursos energéticos, como gas y petróleo. Durante una conferencia de prensa esta mañana, Zavalny mencionó a Bitcoin, BTC, como una posible moneda de intercambio, en el contexto de las sanciones de Estados Unidos y Europa en su contra. La lectura disponible en el perfil de Twitter del podcast Russians with Attitude menciona lo siguiente. Rusia puede vender recursos energéticos a países hostiles por rublos y oro, mientras procesa pagos de países amigos en sus monedas nacionales, yuan, lira, dinar y, si es posible, Bitcoin, dice el presidente del Comité de Energía de la Duma estatal, Pavel Zavalny. Rusia ya había previsto la legalización del Bitcoin antes de la guerra, cuando el pasado 18 de febrero, se presentó una ley para su regularización. La ley propone reconocer las criptomonedas como monedas y no como activos financieros digitales. Por esta razón, tendrían que acatarse las reglas vigentes que aplican al dinero. El presidente Vladimir Putin realizó una conferencia de prensa, en la que señaló que los países occidentales buscan eliminar la nación rusa, una nación forjada con más de 1000 años de historia, manifestó. Escuchemos sus declaraciones. Están escribiendo nuevos libros. Quieren eliminar nuestra nación que tiene 1000 años de historia. Que los países de este, el gobierno está apoyando esa gestión.
que ahora mismo quieren prohibir compositores rusos y libros. Última vez eso estaban haciendo nazistas en Alemania. Eso hemos visto todos, que estaban quemando los libros. Nosotros eso no podemos ver en nuestro país, porque nosotros tenemos una cultura propia. En el contexto de las tensiones entre China y Estados Unidos, hace unas horas en la cumbre de la OTAN en Bruselas, nuevamente Biden procedió a advertir a China de no cooperar con Rusia con arsenal militar en la guerra de Ucrania. En 3 cumbres sucesivas en Bruselas, ayer los líderes de la OTAN, del G7 y de la Unión Europea escenificaron y sellaron su cierre de filas en apoyo a Ucrania y multiplicaron sus advertencias y presión a Rusia para que pare su guerra contra la ex República Soviética que inició hace un mes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus aliados occidentales prometieron nuevas sanciones y ayuda humanitaria en respuesta al ataque de Vladimir Putin a Ucrania. Los líderes de las 3 organizaciones instaron a China a que se abstenga de respaldar el refuerzo bélico de Rusia en Ucrania y que tampoco dé asistencia a Moscú para que pueda esquivar las sanciones internacionales impuestas por la agresión a su vecino. China frente a ello literalmente enfureció, subió de tono en su respuesta, y desde el Ministerio de Defensa del país asiático, manifestaron que Estados Unidos busca culpar a China de inflar el conflicto, pero que China no es como el imperio que se lucra con la guerra. Escuchemos sus declaraciones. Todas estas acusaciones solo tienen como fin culpar y enfangar a China. China deplora y se opone firmemente a ello. La cuestión de Ucrania está enraizada en una compleja telaraña de factores históricos y contemporáneos cuya interacción ha provocado la situación en la que nos encontramos. Todo el mundo entiende que potencia es la principal iniciadora de la crisis. Las prácticas de China contrastan claramente con las de Estados Unidos, que ha creado y volcado la crisis en otros, cosechando beneficios con ella. China espera que todas las partes sigan comprometidas con el diálogo, las consultas y la negociación, trabajen para desescalar la situación lo antes posible y continúen desempeñando un papel constructivo en la búsqueda de la paz y su consecución. En el ámbito de la escalada hacia una tercera guerra mundial, hace unas horas el presidente de Corea del Norte lanzó una seria advertencia contra Estados Unidos, después de haber probado con éxito sus nuevos misiles intercontinentales. Manifestaron que el país asiático está preparado para una confrontación a largo plazo con Estados Unidos. Veamos las imágenes difundidas sobre la prueba del misil intercontinental. Es importante señalar que Corea del Norte ha sido sancionada repetidas veces por Estados Unidos, pero que contrariamente a ello, lleva una relación más estrecha con Rusia. Así, por ejemplo, el año 2020, Putin condecoró a Kim Jong-un por cuidar la memoria de los soldados soviéticos caídos en Corea del Norte hace 75 años. Suscríbete a mi canal para recibir más En el ámbito videos. de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gran perdedor del conflicto está resultando ser la Unión Europea, ya que hace unas horas se informó de que quien vendería el petróleo a la Unión Europea para sustituir el petróleo ruso sería Estados Unidos, solo que lo haría 40% más caro. Los europeos están en su peor momento. Haciendo negocio con el gas a Europa. Se lo venimos comentando desde hace semanas. Ya tiene su plan exportador. Ya lo tiene. Fíjense en el precio que en los últimos meses ha pagado el gas. Por un lado, a Rusia, a Europa, por otro lado, Europa, a Estados Unidos, que es el precio que les venimos diciendo desde hace semanas. Biden vino a eso ayer, a Europa. Vino a esto. ¿Qué necesita Estados Unidos? Cambiar su modelo importador de gas por un modelo exportador. Ya en el mes de marzo, España abrió 4 slots para que llegaran más barcos con el gas natural licuado a nuestro país. Y que desde ahí las plantas, que lo que hacen es la regasificación, pongan en marcha todo ese gas que viene y lo suban al conjunto de Europa.
A partir de ahí, el precio del gas está un 40% aproximadamente más caro. Esta es la parte más geopolítica económica. Piensen en esos dos puntos. El 40% más de precio que va a pagar Europa, por el gas norteamericano frente al ruso, y el otro negocio de Biden, que fíjate qué contento está alrededor de los socios de la alianza. El otro gran negocio va a ser entre hoy y mañana. Está en Marruecos. Y eso explica el movimiento de España en Argelia a favor de Marruecos. El socio preferente en nuestro entorno de Estados Unidos no es España, es Marruecos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.